Muy buenas tardes, bienvenidos a esta sesión del bloque Rumiantes. Mi nombre es Carlos Nuin, soy médico veterinario y me desempeño a cargo de las áreas técnicas y comerciales de Hepsafeed en la empresa Grupo Pilar Sociedad Anónima. Agradezco el rol de moderador que voy a desempeñar en esta parte del Congreso. El disertante va a abordar conceptos modernos de vacas lecheras en transición para mejorar la productividad y bienestar animal. Para ello, en nombre de Cadena, le agradecemos y le damos la bienvenida a Gustavo Schoenemann por participar en este 8º Congreso Argentino de Nutrición Animal. Gustavo es médico veterinario, egresado de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires, en Tandil, en Argentina, en el año 1998. Luego se graduó de PhD en el año 2004, de Master in Science en el año 2004 y PhD en el año 2008 en la Universidad de Tennessee, en el Departamento de Animal Science. Gustavo se desempeña como profesor en esa universidad y es veterinario extensionista en lechería, en el Departamento de Medicina Preventiva de la Universidad Estatal de Ohio. Ha desarrollado trabajos de investigación y extensión sobre el manejo de la vaca lechera en transición a lactancia, con un fuerte énfasis en la prevención y en un proceso de mejora continua, tanto para rodeos convencionales como para rodeos orgánicos. También ha trabajado fuertemente en gestión del desempeño del personal que trabaja en las lecherías o en los establecimientos lecheros, y en investigación en tecnologías de precisión. El doctor Gustavo Schoenemann, en su actividad en Estados Unidos, coordina varios grupos de extensión diseñados para traducir el conocimiento basado en la investigación científica en aplicaciones prácticas para su inmediata aplicación en los establecimientos lecheros. Bienvenido y adelante, Gustavo, en este congreso. Muchas gracias, Carlos. Un gusto saludarlos a la audiencia y gracias por participar. Básicamente lo que voy a hacer en esta charla es cómo desde forma práctica uno le trata de dar sustentabilidad al negocio lechero. En los últimos 10 años ha habido un énfasis muy fuerte en lo que es eficiencia. O sea, básicamente hoy tenemos que producir la misma cantidad o más, pero con menos recursos, y obviamente todo lo que sería eficientizar los procesos en el negocio lechero es una prioridad. Con respecto a lo que sería producción de leche, si uno lo pudiera poner en una fórmula, ¿no? Es el consumo de agua, consumo de materia seca, el ambiente y el manejo, ¿no? Eso es básicamente lo que define el consumo lechero. Mucho de esto está determinado por la gente, el manejo en general de los sistemas. Hoy en Estados Unidos tenemos el 5% de todos los tambos son dueños, digamos, ordeñan el 60% de las vacas. O sea, de los 9.4 millones de vacas que hay, eso está concentrado 6 millones de vacas en un 5% de los tambos, ¿no? O sea, hoy es común para muchos de nosotros trabajar con lecherías grandes. Por supuesto que también tenemos los tambos más pequeños o de tamaño mediano, pero eso es básicamente lo que están en el tiempo han estado saliendo del negocio lechero. Y lo que voy a hacer después es marcar por ahí una tendencia que nosotros vemos. O sea, yo trabajo como veterinario, pero sin duda lo que hemos visto es una integración con el medio ambiente, ¿no? Y usar cosas del sistema de producción de leche. O sea, la producción de leche sigue siendo un commodity que el productor tiene gran participación en su ingreso anual, pero hoy ha tomado mucho énfasis todo lo que está alrededor del negocio lechero, principalmente lo que es el compost, ¿no? La composta de la materia fecal. Voy a tratar de hablar sobre eso porque es una cosa que hoy ya lo vemos, ¿no? Y voy a mostrar un par de ejemplos sobre eso. Y con respecto a las proteínas en general y los consumidores, un par de comentarios hacia el final de la presentación. Voy a ir básicamente, primero vamos a ver cómo nosotros trabajamos desde el punto de vista práctico en esto de sustentabilidad. Hay muchísima discusión, qué se mide, qué se hace, tecnologías regenerativas en el ámbito académico, ¿no? En la parte práctica lo que tratamos de hacer nosotros es hacer los sistemas mucho más eficientes. O sea, nosotros sabemos la cantidad de energía, la cantidad de proteína que se da diariamente o anualmente, y eso es, miramos la eficiencia con que nosotros transformamos ese proceso
¿no? En lo que sería leche para que el productor lo venda, o sea, leche puesta en la planta procesadora, ¿no? Hay una cosa que siempre empezamos, que es entendiendo al animal, porque el animal es que básicamente el que hace todo el proceso de transformar la dieta, no en lo que sería la leche. ¿No? Y hay una cosa que miramos que es básicamente entender el comportamiento del animal. Hoy, en los últimos 10 años, ha habido muchísima investigación sobre eso y entendemos mejor a los animales. Y esto lo hacemos porque hoy tiene mucho peso. Hoy formular una dieta es importante. Nosotros trabajamos mucho en la parte de nutrición, pero hoy le diría que el manejo es la clave, ¿no? ¿Qué tan eficientes son los sistemas? ¿No? Esto es absolutamente importante. El descanso es algo primordial porque eso determina consumo de materia seca, o sea, si un animal no descansa, no come, ¿no? Y nosotros ya sabemos más o menos cómo tienen que estar y esto nos ayuda a definir las instalaciones que tenemos de acuerdo a cada clima, ¿no? Hay climas húmedos donde tenemos que determinadas instalaciones y en climas semiáridos o secos hay otro tipo de instalaciones. ¿Cuánto tiempo dedica una vaca a comer? Más o menos 5 horas, ¿no? Y una interacción con los animales. La rumia, que es un proceso del animal de transformar, ¿no? El comienzo de transformar el alimento, obviamente tiene que tomar agua, que es donde nosotros vemos mayor cantidad de variación ahí, porque no puede producir leche, o sea, la falta de agua también compromete lo que sería el consumo. Y obviamente hay algo que la vaca no lo controla, o sea que nosotros dictamos con el manejo, que es la cantidad de horas que va al ordeñe la vaca, ¿no? Esto es importante porque la vaca tiene 24 horas al día y va a cambiar y va a distribuir su presupuesto diario en lo que hace en base a qué cosas nosotros hacemos con los animales, ¿no? Entonces, básicamente, hoy nosotros sabemos que la leche que sacamos en el ordeñe depende del consumo y de la rumia, de la toma de agua, ¿no? Y el descanso es lo que determina el consumo. O sea que este es el orden que nosotros le damos y el orden en que trabajamos, ¿no? Cuando tenemos que armar equipos de trabajo. Y por supuesto hay variables acá que son importantes, que es la condición corporal de los animales. Cuanto más gordos, más descansan, y la edad, cuanto más joven, más activos son, ¿no? Entonces tenemos, ¿por qué le digo esto? Porque hoy con los sistemas de precisión que tenemos, nosotros hacemos monitoreos no diarios, pero monitoreos semanales de los sistemas, para ver qué consistencia tienen los sistemas y cómo está funcionando. O sea, es una forma preventiva de ver cómo funciona en su conjunto un grupo de animales en determinado lugar. Si uno tuviera que resumir esto, el negocio lechero es el arte de controlar variación y manejar riesgo. O sea, esto es básicamente la producción de leche, ¿no? Es controlar variación y manejar riesgo. Es un arte, ¿no? Y arte es ciencia. No hay investigación atrás de esto. ¿Qué quiero decir con esto? Controlar variación, ¿qué significa? Que las horas que le damos de comer, que sea consistente, que tenga la misma cantidad, los movimientos de animales que hacemos, los horarios, todo eso genera variación, ¿no? Si nosotros controlamos variación, automáticamente controlamos riesgo. ¿Y dónde nos focalizamos? Esto es una diapositiva muy grande, no voy a ir sobre todos los detalles de esto, pero sí, ¿no? Lo que tratamos de buscar nosotros es controlar esto. El confort ha sido absolutamente importante, principalmente en los últimos años, por el impacto que eso tiene sobre el consumo, ¿no? El 50-55%, depende del tambo, el costo nutricional está ahí, ¿no? Entonces nosotros lo que queremos garantizar es consumo de materia seca para prevenir las enfermedades, ¿no? Generalmente lo que deprime al sistema inmune, que son las que causan las pérdidas o hacen que los sistemas funcionen ineficientes, ¿no? En base a cuánto convierten del alimento que uno le ofrece en leche. El agua es fundamental, ¿no? Hace más o menos 20 años que trabajo en lecherías. Le diría hoy en Estados Unidos, básicamente creo que conozco todos los estados, la calidad de agua que tiene, ¿no? Uno aprende a manejar en el volumen, ¿no? La calidad de agua que tiene. Hay determinados lugares que nosotros sabemos que son problemáticos por la calidad de agua que tienen, principalmente porque son muy altos en azufres y cloro, ¿no? Que son los negativos. Esto por ahí para una vaca preparto puede funcionar bien, pero para una vaca lactando no. Obviamente no se ven en estos lugares donde tienen esta calidad de agua, no se ven sistemas de producción de aves o sistemas de producción de cerdo. No, es muy raro encontrar eso, porque es lo primero que monitorean en los sistemas hoy con la sustentabilidad para saber que medianamente tienen uno de los ingredientes fundamentales de la dieta, que es el agua, ¿no? Y miramos básicamente, yo les voy a mostrar los 6 puntos, ¿no? 6, 7 puntos que creo que son fundamentales. Cómo manejamos las vacas al secado, cómo manejamos las vacas en los prepartos, principalmente para prevenir hipocalcemia, cómo se manejan las vacas al parto, que ahí básicamente son los calostros, y manejar la recría. Acá salen las futuras madres
de los sistemas de producción de leche, cómo se maneja el inicio temprano de la lactancia, ¿no? Cómo manejamos las curvas de lactancia, ¿no? Aprender a leer las curvas de lactancia, o básicamente uno pudiera leer las curvas de lactancia. La curva de lactancia tiene un inicio, un pico y una caída, y eso está relacionado con estos puntos de manejo que les menciono acá. Entonces, hoy tenemos paneles de control digitalizado, donde automáticamente entra la información y uno a la distancia puede determinar, ¿no?, cómo corregir determinadas cosas leyendo dos parámetros biológicos, la curva de lactancia y los reportes reproductivos, ¿no? Obviamente en algún momento comienzan con la reproducción, ¿no? La reproducción básicamente, di un ejemplo simplemente, hay montones de ejemplos y todos medianamente funcionan, ¿no? El protocolo reproductivo en este caso depende básicamente de salud depende si tiene o no inflamación el animal, y eso depende básicamente de dos grupos animales, cómo manejan el preparto y cómo manejan la fresca, ¿no? Y esto sí lo miramos en la macro, porque lo que determina mucho de esto es la consistencia de cómo funciona el equipo de trabajo, ¿no?, dentro de estos sistemas. Piensen ustedes que hoy tenemos lechería donde vamos y la maternidad solamente tiene 200 partos diarios, ¿no? O sea, son enormes de grandes, ¿no? Y estos sistemas son extremadamente eficientes, ¿no? Pero sí no aceptan margen de error, ¿no? Y parte de esto de la sustentabilidad, hay que monitorear todos estos procesos para poder lograr consistencia, ¿ah? Y por último, un programa de recría, ¿no? Un programa de recría que es básicamente, nace la hembra, la futura hembra, y llega al preparto, ¿no?, esos 2 años donde uno le tiene que dar consistencia para poder lograr que exprese el potencial genético que tiene el animal. Hay un componente que me falta acá, que sería el séptimo, que es todo lo que sería la cadena de forraje, ¿no? Y acá tenemos como dos clientes, unos clientes que solo ordeñan animales y trabajan y hacen contratos con sus vecinos o con sus proveedores para darle el silo de maíz, y otros que tienen su propio campo, digamos, para poder hacer todo el silo de maíz. Entonces, todo lo que sería la calidad de los forrajes, ¿no?, que eso es absolutamente importante para darle sustentabilidad a todo el sistema, ser eficiente, ¿no?, y poder tener producción de leche. Hay veces que cuando vamos, esto es técnico, para es específico de cada cosa, pero siempre tratamos de tener un objetivo, ¿no? ¿Qué es lo que estamos tratando de lograr? Y en estos sistemas, generalmente, lo primero que hacemos nosotros es tratar de que las vacas no se nos enfermen, ¿no? Esta es lo fundamental. Dentro de eso están las dos que están asociadas al sistema inmune, que una es calcio y la otra es energía, cetosis, hipocalcemia. Asegurar el consumo, que el consumo es básicamente confort, o sea, una forma uno de comunicarse con el animal es darle confort. Ahora les voy a explicar el impacto que esto tiene sobre producción de leche y sobre las enfermedades de las vacas. Una vez que uno logra el 1 y el 2, generalmente lo que tenemos nosotros la respuesta es que la reproducción sube. Son extremadamente eficientes los sistemas, aumenta la tasa de concepción, la tasa de preñez y bajan muchísimo los abortos, ¿no? El sistema, esta es una parte muy ineficiente, ¿no?, cuando uno tiene que mirar qué tan eficientes son los sistemas y nosotros tenemos mucha tasa alta de aborto, ¿no? Al mejorar estos 3 puntos, el impacto que le sigue al sistema de producción es que inmediatamente tiene un impacto positivo sobre la longevidad, ¿no? La longevidad, la recría cuesta más o menos 2 lactancias, ¿no? O sea, la ganancia neta de 2 lactancias va a pagar la recría. Entonces necesitamos tener vacas más longevas en los sistemas, ¿no? Y desde que empezamos a trabajar en bienestar animal y en confort, lo que vimos automáticamente es que nos aumentó la longevidad de las vacas y produciendo calidad de leche. ¿Por qué es esto? Porque longevidad está afectada por 3 cosas: salud, principalmente mastitis, reproducción, ¿no?, y patas, ¿no?, los problemas podales de las vacas. Entonces, al mejorar la salud y la reproducción, automáticamente tiene un impacto positivo en lo que es la longevidad. Y por último, por supuesto que miramos el flujo de la máquina, porque esto me afecta el presupuesto diario de las horas de descanso que tiene el animal. O sea, es muy fácil en estos sistemas grandes agregar corrales, pero tener la misma máquina de ordeñar. Y eso sobrecarga los sistemas y en algún momento impacta. ¿Dónde te impacta? Cuando hay muchos animales, ¿no?, o son muy agresivos en las vacas frescas en el punto 2, o sea, me bajan los consumos en materia seca, ¿no? Y esto hace que el sistema sea más ineficiente. Obviamente tenemos estos sistemas. Cada lugar donde nosotros estamos, lo que sería el Upper Midwest o la parte
¿no? Cerca de donde está el cinturón maicero, es más, serían los freeze-fall, serían sistemas como estos, y en el oeste tenemos sistemas como estos, ¿no? Que son los sistemas semiáridos. Pero acá es donde se define básicamente el negocio lechero. En esto lo que sería el manejo preparto, la maternidad de la fresca, y le diría que hoy básicamente la mayoría que trabajamos en esto estamos involucrados en algún proceso en lo que sería el diseño de instalaciones. Sin duda, la parte de la gente, a ver cómo lo puedo decir, hoy nosotros tenemos una lista de proveedores, una lista de empresas que trabajamos, y siempre tenemos todos los meses o todos los años una cantidad de pedidos, no de empleados, sí, para que estén buscando trabajo. En estos últimos 3 meses ha sido, creo que, lo más alto que hemos visto en los últimos 14 años. O sea, muchísimos pedidos de empleados. Y es más, tenemos lugares donde ofrecen muy altos los salarios y así todo no conseguimos empleados. Y ahora les voy a comentar cuál es la reacción a todo esto, ¿no? Obviamente el sistema funciona hoy sigue funcionando en base a tener el empleado. En este caso particular nosotros trabajamos mucho en lo que sería la parte, en el sistema en general, desde los forrajes hasta manejar los empleados, ¿no? El cómo manejan los animales, por un sistema sencillo. En este caso, por ejemplo, bueno, es una persona que está manejando la maternidad, tiene que saber cómo manejarlo, principalmente en los sistemas grandes. No hay uno solo, puede haber 15 o 20 trabajando en una sola área, no, pero a veces cuando son muy agresivos generan laceración en el canal del parto. Nosotros usamos una tecnología, o sea, la dieta aniónica para prevenir hipocalcemia, pero a pesar de eso, si no saben manejar esto, seguimos teniendo problemas metabólicos y metritis, y es porque básicamente no saben cómo manejar las vacas. Entonces hoy tenemos sistemas en el panel de control donde esto lo monitoreamos para, cuando surgen los problemas, poder ir y encontrar dónde estuvo digamos, la oportunidad o lo que tenemos que ajustar. ¿No? Hemos hecho, estos son unos trabajos que hicieron uno de mis estudiantes. Gran parte de mi trabajo, mi tiempo se divide, 65% de mi tiempo lo dedico a extensión, con asesores o con los productores lecheros, y el 35% restante tengo que enseñar, principalmente a los estudiantes avanzados del último año de la Facultad de Veterinaria, y hacer investigación. Esto es un trabajo de investigación que hicieron uno de mis estudiantes. Esto es básicamente entender qué era normal. O sea, muchos de los trabajos que hacemos ahora son las interacciones, por ejemplo, creo que les voy a mostrar uno entre la dieta y las vacunas, o entender qué es normal en estos sistemas para poder desarrollar recomendaciones a los asesores no, nutricionales o veterinarios. ¿Qué es lo que encontramos en estos sistemas? Estas son vacas que nunca, o sea, las líneas azul son lo que serían las vaquillonas, y esta es la lactancia 1, después bueno, lactancia 2 y lactancia 3. Pero ¿qué es lo que entendimos en esto? Esto básicamente marca que hay una asociación, ¿no? Esta es la fecha de parto, este es el día 0, es la fecha de parto, estas son las horas de descanso. Las vaquillonas básicamente bajan 2 horas y media el descanso en 10 días, o sea, baja 15 minutos. Esto es normal que pase. Y por eso en muchos de los sistemas que nosotros tenemos, a veces es difícil explicar por qué cuando empiezan a lactar tienen más metritis que las vacas, ¿no? Y el problema es que generalmente, como afecta el descanso, esto es normal, fisiológico, eso compromete consumo, ¿no? ¿Y cómo lo vemos nosotros? Porque estas son las que descansan menos, son este grupo de animales, ¿no? Las horas de descanso preparto está asociado con los NIFA en grasa, ¿no? Cuanto descansan poco, o sea que están paradas, ¿no? Tienen mucho más alto los NIFA, 7 días o 14 días antes de parir, ¿no? Y también las que descansan mucho, estas son básicamente las enfermas, ¿no? Que están en los prepartos, pero están enfermas, están descansando mucho, también tienen alto los NIFA. Y esto nos ayudó mucho también a diseñar procesos, ¿no? Que garanticen que no comprometamos los consumos en materia seca en estos animales, porque son muy sensibles a bajar el consumo y después tienen mucho más metritis en los corrales de fresca, y esto impacta, ¿no?, en lo que sería la longevidad. Un montón de otras tecnologías usamos, básicamente, les diría de 8 de cada 10 problemas relacionados a la nutrición es debido al manejo. O sea, hoy hay mucho software, hace un par de semanas fueron anunciados las nuevas recomendaciones nutricionales, y bueno, automáticamente muchos de los softwares se actualizan automáticamente, o sea, las tenés a esas recomendaciones. Y hay todo, cuando trabajamos con los asesores y en los programas de entrenamiento de los que hacen
consultoría, no hay un paso básico, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasos de cómo se arma una dieta, ¿no? El paso 1 al paso 6, con el más o el menos. Hoy le diría que esto es relativamente sencillo hacerlo. Muchas de las personas lo pueden aprender. Esto es una cosa que se aprende a cómo hacerlo, ¿no? Pero la gran oportunidad está es cómo uno eso lo lleva. Lo que está en el papel o en la computadora, cómo lo llevamos al sistema para que funcione eficiente. ¿No? Por ejemplo, usamos estas cámaras. Hoy estas cámaras vienen conectadas con Wi-Fi. O sea, uno las puede poner en el celular y tiene acceso sin estar en los tambos. Directamente mira qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que nosotros vemos? ¿No? Por eso es importante estos sistemas cuando han ido expandiéndose, ¿no? Se notan muy fácil las pérdidas que tienen, ¿no? Las pérdidas son fenomenales de grandes, ¿no? Esto, por ejemplo, en el sistema nuestro húmedo, acá llueven más o menos unos 1.200 milímetros al año, ¿no? Es una zona de soja y maíz mucho, y tenemos la primavera muy húmeda, ¿no? En la primavera. Entonces, generalmente se nos mojan los hilos de maíz o se mojan los ingredientes afuera de los corrales, y nos quedan los corrales como esto, ¿no? Esta cámara está sacando una foto cada 10 minutos. Nosotros dejamos las cámaras estas por una semana y esto es lo que usamos de monitoreo, ¿no? Esto es lo que usamos de monitoreo para poderlo mirar. Y básicamente nos quedan vacíos los comederos por más de 8 horas, ¿no? Esto sí es un problema serio, ¿no? Y obviamente el animal es como el ser humano, reacciona a eso. Uno le dan de comer a las vacas y el 100% de las vacas vienen a comer. ¿Y esto qué tiene? Esto es comportamiento del animal, ¿no? La vaca cuando tiene hambre aumenta la frecuencia y el tamaño del bocado, llena el rumen, pero eso causa un determinado inestabilidad ruminal, ¿no? Y lo que nosotros necesitamos es consistencia en el rumen, ¿no? Consistencia, porque eso es lo que se traduce en eficiencia y eso es lo que se traduce después en producción de leche y calidad de leche, ¿no? Básicamente este es un ejemplo práctico a veces cómo monitoreamos para ver. ¿Por qué? ¿Por qué nos llaman a nosotros? Es porque primero tienen mucha cetosis y después tienen mucho desplazamiento a un mazo, ¿no? Y es muy sencillo porque hay muchas veces que está asociado con esto. Se mojan los ingredientes, el mixer pesa, pero pesa kilos, ¿no? No materia seca, ¿no? Como cambia la materia seca, y es sencillamente que un problema ambiental se mete en los corrales y causa estos problemas fisiológicos, ¿no? A través de tener estos sistemas en lugar es como hemos podido lograr visualizar las oportunidades o el problema. Estos datos son relativamente viejos, ¿no? ¿Por qué es importante el confort de las vacas? Esto ya está determinado, y hay estudios que determinaron, ¿no?, que una vaca que está acostada tiene 30% más de flujo sanguíneo en la glándula mamaria. Es decir, que la glándula mamaria es lo que el sistema lechero depende de eso, ¿no? Necesitas flujo sanguíneo para sintetizar la leche, ¿no? Cuanto más flujo sanguíneo hay, más vas a sintetizar la leche. Pero el flujo sanguíneo tiene que tener los nutrientes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace la vaca? La vaca primero come y después se acuesta llena, ¿no? Y esto es básicamente flujo sanguíneo, ¿no? Y estos son los momentos en que se acuesta la vaca. Cada vez que se acuesta la vaca levanta el flujo sanguíneo en la glándula mamaria. Y es esto, por eso el confort tiene tanto impacto en la producción de leche, ¿no? Y esto hoy lo medimos, esto ya se sabe, esto es una investigación que se hizo en el año 92, pero ya hoy se sabe y nosotros lo podemos medir en estos sistemas. Hoy le diría que la mayoría de los que trabajan en manejo de precisión hoy tratan de medir algo parecido a esto, ¿no? Porque ellos saben que esto se traduce en mejor producción de leche. ¿Qué es lo que hicimos con esos datos? Básicamente los mismos conceptos. Este es otro trabajo de un estudiante de doctorado que tuve. Básicamente, ¿qué es lo que hicimos? Fuimos preparto, que es donde nosotros vemos la gran oportunidad. En todos los sistemas de producción siempre hay un área que genera oportunidad. El preparto es generalmente una de ellas, ¿no? Como la calidad de los forrajes, ¿no? Trabajar afuera en la agricultura es otra oportunidad muy grande, ¿no? Entonces, lo que nosotros caracterizamos en estos estudios era dos cosas: ver la consistencia que tenían en estos sistemas de freestall, ¿no?, en las horas de descanso. O sea, en promedio, si uno le miraba el promedio a esta vaca y esta vaca, ¿no? Traje dos ejemplos para mostrar la diferencia. En promedio esta tiene 13 horas y esta tiene casi 12 horas, o sea que en promedio están dentro del rango que uno elegiría. La diferencia está en qué consistencia tiene una y qué consistencia tiene la otra. Una hay día que descansa 8 horas, 14,5, 9, es extremadamente inconsistente, y esto es por el ambiente, la gente, las instalaciones, ¿no? Eso es lo que genera a cielo abierto, el barro, ¿no? Cosas así. Lo que pasa con esto es que generalmente antes de parir están perdiendo peso, hay más terneritos muertos al parir porque el parto requiere energía,
¿no? Y esto es un problema de bienestar animal, donde nosotros tratamos de lograrlo. Hoy las mejores lecherías que tenemos, los mejores tambos, están menos del 1% de muertos al nacer, ¿no? O sea, es lograble hacerlo, ¿no? Y hay otra cosa que es importante en esto, que lo hemos aprendido a través de manejar la nutrición, es que el consumo de materia seca preparto siempre determina consumo de materia seca posparto. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Que si no come preparto, es muy difícil hacerlas comer posparto a pesar de que ustedes le ofrezcan algo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros? Generalmente cuando vemos inconsistencia, ¿no?, en las horas de descanso, hay más problemas en la maternidad y hay más problemas en las vacas frescas, ¿no? Esto es para hacerlo. Por eso la reacción, ¿qué le quiero decir con esto? Hoy cada vez más vemos los tambos que no usan antibióticos en vacas lactando. Y no son orgánicos, ¿eh? Son convencionales, pero se ha hecho un componente muy fuerte de marketing de vender la leche. O sea, hoy usar el antibiótico es como algo que tiene que ser, tiene que haber una razón para usarlo, ¿no? Nosotros ya cada vez trabajamos más con estos tambos que no usan en vacas lactando, o sea, no usan al secado, pero después no usan más. Sí usan, por supuesto, en las recrías. Otro ejemplo que usamos es básicamente, fíjense simplemente a veces cómo hacemos. Nosotros tenemos unas aplicaciones que al día de la semana, el de lunes a martes, lunes a lunes básicamente, ¿no? Tienen cámaras ellos o caminan los corrales, entonces van llenando los datos y es lo que básicamente miran es qué porcentaje del comedero lineal es visual, ¿no? En algunos lugares tienen las cámaras, no tienen que caminar nada, y van tomando diariamente qué porcentaje está vacío y van marcando, ¿no? 100% está vacío o cero, ¿no? O 0% cuando es rojo. Y lo que nosotros hemos hecho con simplemente implementar este tipo de cosas, ha habido un cambio enorme. O sea, acá fíjense en que en esto el 70% de los comederos está vacío casi 6 horas al día, ¿no? Y es consistente a lo largo de la semana. Hay días que andan mejor, hay días que andan mejor, pero es consistente, ¿no? En este sistema que es de preparto, generalmente dan de comer una sola vez al día y lo dan al mediodía, ¿no? Y hemos logrado pasar a esto. Esto tiene un impacto enorme, indistintamente de cómo esté formulada, ¿no? Si entramos en el detalle de qué tiene la dieta, cómo la formulamos, ¿no? Lograr estas consistencias tiene un impacto enorme, ¿no? Otra cosa que hacemos, hoy creo que ya está, cómo hay que hacer las instalaciones, qué cantidad de centímetros tienen que tener por vaca los comederos, las camas que tiene que haber, o sea, hoy tenemos muchísima información para esto. Una cosa práctica que nosotros hacemos cuando tenemos que resolver un problema de consumo, lo primero que vamos es y grabamos vaca. Fíjese cómo le cuesta pararse a esta vaca, ¿no? A esta vaca le cuesta mucho pararse en estos sistemas porque las instalaciones están mal hechas, no son viejas, están mal hechas y le cuesta mucho pararse comparado con otro tipo de instalación donde tienen la cama de arena. Esto, o sea, hay dos camas distintas, ¿no? Acá hay una cama de arena, acá hay una cama de goma, pero el problema de esto no es la cama de goma, sino es que tiene esta madera que no le deja pararse a la vaca. O sea, la vaca no puede tener un balance, ¿no? Esas son otras cosas que nosotros generalmente estamos continuamente monitoreando en los sistemas de producción. Después hay preguntas, por ejemplo, con respecto al entrenamiento de la gente, ¿eh? No, este es un ejemplo práctico de cómo armar el equipo de trabajo y que el equipo de trabajo sepa lo que tiene que hacer, ¿no? Sepa lo que tiene, el impacto que puede tener. Yo les dije al principio que el negocio lechero es el arte de controlar variación y manejar riesgo. Este es un ejemplo. El 14 de julio lo que se hizo es se midieron 10 muestras, asuman que es un comedero de 50 metros de largo, se sacaron 10 muestras y se sacó, con las cajas estas, las cribas, se sacó el porcentaje que había en cada uno de ellos, ¿no? Eso fue el 14 de julio, ¿no? Y este es el 8 de agosto. Se hizo un diagnóstico de situación y se hizo un entrenamiento, ¿no? En el equipo de gente. Obviamente esto es enorme, o sea, acá se controló, se pasó del 18% al 8%, acá controlamos el 53% de la variación. Esto es enorme, esto tiene un impacto enorme en los sistemas, ¿no? Enorme que se ve reflejado casi siempre en salud, en reproducción y en producción de leche, ¿no? Estos eran básicamente los sistemas preparto, tenían serios problemas de enfermedades metabólicas, pero bueno, en esto había todo un aprendizaje, ¿no? Y ahora les voy a contar la historia por qué se hizo esto, ¿no? Esto básicamente déjenme ver si puedo poner el video.
Básicamente lo que hacían era, se cargaban los ingredientes, o sea, teníamos que ir y estar con los empleados. Nosotros tenemos una metodología de trabajo para esto, ¿no? Donde hay toda una metodología establecida, se cargan los ingredientes, se hacía el mezclado, ¿no? Y obviamente como sabíamos que tenían cierto grado de ineficiencia, lo que le pedíamos al que manejaba el mixer que lo descargara sobre una pista de cemento, ¿no? En el patio de cemento, y ustedes pueden ver que todavía sale sin mezclarse, ¿eh? ¿No? Obviamente no tienen los mejores mixers, ¿no? Una vez que lo descargaba, lo volvíamos a mezclar otra vez, ¿no? ¿Cómo logramos el 53%? Lo volvían a mezclar otra vez en el piso y lo volvían a cargar en el mixer, ¿no? Lo cargaban otra vez al mixer y lo distribuían en los corrales. Haciendo estos 3 pasos, por supuesto que en el calendario semanal el empleado no lo puede hacer. Pero ¿por qué se hizo esto? Esto se hizo porque el dueño requería un ejemplo viable para tomar una decisión. Él quería saber si sus personas lo podían hacer. Con esto tomó la decisión que él necesitaba tener mejor tecnología para poder manejar determinada tecnología que estaba usando en el preparto, como la dieta ñúnica, ¿no? Esta es una forma de mostrar cómo se toma una decisión. Los empleados lo pueden hacer, lo que pasa es que no les alcanza la hora del día, ¿no? Y compraron básicamente un mixer nuevo. Estos son parte a veces de los paneles de controles donde por ahí miramos los pH de la orina o el calcio en las vacas, no todas las vacas, por supuesto, estos son grupos de vacas una vez al mes, una vez cada 15 días y la cetosis, ¿no? Entonces generalmente tenemos un sistema, un panel que va de alerta, que nos va a decir si tenemos un problema. Y con respecto a la cetosis, estos son los días de leche, la cetosis tiene que ir hacia abajo, ¿no? La cetosis es un marcador que no la medimos en todas las vacas, pero a veces se miden 10 vacas cada 15 días o toda la semana, y se miden la misma vaca el día 8 y el día 14, o el día 15, 7 días aparte. Y la cetosis tiene que bajar. Si la cetosis baja, significa que las vacas están comiendo, ¿no? Y que lo que come soporta la glándula mamaria, ¿no? Y a veces tratamos de integrar y lograr consistencia en los sistemas mirando esto. Esto es otro ejemplo, por ejemplo, en Argentina, donde se trabajan, ¿no?, con las camas. Básicamente esto es para ver el impacto visual que a veces tiene, ¿no?, hacer las camas blandas, y después las vacas, ¿por qué se acuestan en las camas blandas? Hay una razón para eso, y que tiene que ver cómo una vaca se para, ¿no? Entender cómo se para una vaca. Una vaca se para con las extremidades, ¿no?, apoya las rodillas delanteras, los codos, y se para con la punta de los dedos de atrás. No, tiene que levantar la mayoría del peso. Entonces la vaca en superficie dura no se quiere acostar, está parada. Y si no se acuesta, no come, indistintamente de cuánta comida ustedes tengan en los sistemas. Perdón, Generalmente... Gustavo, quedan más o menos 8 minutos, 10 minutos. Bien, ya termino. Básicamente las respuestas de estos biológicas son del 10%, ¿no? Y esto también lo hemos visto en los sistemas de freestall, es lo mismo en los sistemas nuestros de freestall. Las vacas están paradas, como pueden ver en esto, se ven las vacas paradas acá adentro, no están acostadas, y esto es básicamente porque hay que aflojar las camas. Esto es un trabajo enorme que se hace una vez una vez cada 10 años, ¿no? Pero es necesario hacerlo en los sistemas de freestall por la compactación que tienen las camas, ¿no? Y el impacto que eso tiene después. Fíjense cómo se acuestan las vacas por solo hecho de, ¿no?, de descompactarle las camas para que puedan funcionar mejor los animales, ¿no? Y obviamente hemos mirado, ¿no?, mirar un poco la dinámica de los animales, y esto es lo que yo le decía: el consumo, por ejemplo, la carga preparto, la cantidad de vacas que hay preparto, siempre determina consumo de materia seca. Esto es una relación negativa, ¿no? Es una relación negativa, o sea, a alta carga, menos consumo. ¿Esto qué significa? Esto es la carga que hay en un corral, en un espacio limitado, y eso, la carga está dada por la tasa de parto, ¿no? Entonces uno a veces mira a la foto grande de los sistemas y tratamos de tener lo más parejo las tasas de parto, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando estas vacas van a los corrales de fresca, el consumo de preparto es positivo con la materia seca, ¿no? O sea que cuanto más consume preparto, más consume en los corrales de vaca fresca, ¿no? Esto es como que básicamente a veces lo tenemos medio. Y cuando se nos sube al doble la tasa de parto, con el mismo sistema y los mismos corrales y todo, porque es un sistema fijo, nosotros nos afecta más o menos 3.2 kilos, ¿no?, de materia seca, y eso hace que baje más o menos unos 2.4 kilos de producción de leche, ¿no? La vaca generalmente tiene una marcada necesidad de descansar, y esto tiene prioridad sobre el consumo. Esto simplemente les voy a una ecuación que es: cada 3 minutos de descanso perdido, la vaca sacrifica 1 de consumo. La diferencia entre las mejores instalaciones que nosotros vemos y las promedio son 2 horas de descanso más. O sea, es como un hotel.
un tambo, ¿no? Le ofrece mejor confort y 2 horas de descanso más. Si lo transfiero, estos son unos 40 minutos de consumo diario más, o 1,5 2 kilos de materia seca. Y hay un par de factores que afectan a esto, ¿no? que afectan a esto. Cuando uno habla con los empleados y hace una pregunta, ¿qué problema necesita ser abordado para mejorar su trabajo? Estas son lecherías que 450 tambos que hemos hecho entrenamiento y que trabajamos, son casi 3.000 empleados, ¿no? Fíjense en que lo primero está en inglés, pero es fácil de entender. Lo primero que quiere es comunicación, ¿no? En el equipo de trabajo. Después, obviamente, los horarios, ¿no? Los horarios, comunicación, los protocolos, ¿no? Trabajar de noche, tener reuniones regulares. Fue más importante que el dinero, lo que ganan por mes, ¿no? Esto es importante para tener cuál es la oportunidad cuando ustedes tienen que trabajar en sustentabilidad, hacer sustentabilidad en el concepto de que tienen que ser viables, tienen que ser rentables estos sistemas, ¿no? Estas cosas tienen mucho más impacto que todo lo demás. Y hay veces que lo miramos y tratamos de sacarlo. ¿Cuáles son los 4 puntos que caracterizan mejores a las lecherías estas? Los 4 puntos son, y lo ponemos en términos de que reproductivo, longevidad, calidad de leche, ¿no? Encargados, comprometidos, bien organizados, programa de transición diseñado para cubrir las necesidades de las vacas, sistema de registro diseñado para monitorear procesos, ¿no? Los procesos, esto que lograr consistencia, y un programa de capacitación que esté integrado y consistente con los protocolos, ¿no? Y hay veces que vemos esto, extremadamente grandes, se olvidan las vacas en los sistemas, ¿no? Se olvidan las vacas y quedan enganchadas en las trampas, ¿no? Y bueno, eso tiene un impacto sobre el animal. Pero también tenemos personas que trabajan extremadamente bien con los animales, ¿no? Lo que nosotros promovemos hoy, la interacción positiva entre las personas, ¿no? Y los animales. Que esto hoy ya lo vemos nosotros como que tiene un impacto, no en el marketing, porque hay muchas personas trabajando hoy tratando de darle un valor agregado usando esta interacción positiva entre las personas y los animales. Tengo un par de 2 diapositivas más, creo, esta y otra más, y con esto termino. Está bien de tiempo, Gustavo, está bien. Dale tranquilo que queda tiempo para preguntas. El mundo está cambiando y las necesidades de aquellos a quienes servimos también está cambiando. Esta es una realidad, ¿no? La tendencia es sin duda eficiencia para darle sustentabilidad a los sistemas, la confianza en los consumidores, los sistemas están consolidándose, los de producción de alimentos, ¿no? En Estados Unidos hoy el 5% de los productores hoy es dueño del 60% de las vacas, ¿no? Las redes sociales tienen su influencia sobre los consumidores y también tenemos lo que nosotros llamamos los influencers, no las personas estas que dicen qué comer, si uno es vegetariano, si tenemos que tener esto, tenemos que tener lo otro, o sea, está todo eso y uno lo mira. Tenemos emergencias de enfermedades como el COVID, ¿no? y esto vamos a tener que convivir con esto. Lo que serían los datos, manejo los datos, lo que sería la Big Data, no, lo manejo de los datos grandes, tenemos muchísimos sistemas generando información que no tenemos tiempo ni para procesarla. Tecnología de precisión y lo que sería realidad aumentada. Les voy a dar un ejemplo de realidad aumentada. La huella de carbono es real, muchos de las lecherías que yo les mostré les están usando hoy, pero no tienen bien claro qué es lo que tienen que medir. El mundo hace más de 4.000 años que viene cambiando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienen que medir? Por supuesto, el sistema de producción de leche contamina muchísimo menos que otras industrias, pero sin duda lo están haciendo y quiere principalmente los líderes y los más proactivos para tener en cuenta, ¿no? Manejar mejor sus recursos naturales, ¿no? ¿Qué aprendí en la pandemia? En la pandemia a mí me tocó trabajar en las líneas de procesado, ¿no? En los frigoríficos, principalmente la gente tenía miedo de venir a trabajar, ¿no? ¿Qué es lo que aprendí después de haber trabajado en la pandemia? Es que hoy el 40% de toda la proteína que producimos en Estados Unidos, vacas, cerdos, aves y pescado, el 40% de todo esto, nosotros faenamos 130 millones de cerdos, ¿no? Va destinado a 2 cosas, a perros y a gatos, ¿no? El 40% de todo eso. O sea que muchos de nuestros productores van a estar trabajando, produciendo alimentos. Tenemos 200 millones de mascotas, perros y gatos, ¿no? El consumo en la población humana está bajando, pero la cantidad de mascotas que tenemos está subiendo exponencialmente, ¿no? Y nosotros sabemos que esto se va a duplicar y que muchos de los productores nuestros van a estar produciendo alimentos, generalmente proteína, para esto, ¿no? Esto es toda una discusión que hay ahora. Escuchar y comprometerse para ofrecer soluciones relevantes. Creo que esto es fundamental. Las redes sociales, como todo, tienen sus dificultades, también ofrece oportunidades, principalmente para mirar tendencias y encontrar oportunidades, ¿no? en el mercado.
Cosas que nosotros vemos. Hoy, por ejemplo, ¿no? Hoy la realidad aumentada, hoy voy a lechería y tengo esto, ¿no? Y mis estudiantes se pueden conectar a través de estas lentes y caminar los corrales. ¿Ah? O sea, puede ir una persona como está y tratar, y hay vacas que la ven como un dibujito, ¿no? Pero se puede transportar y mirar todos los corrales, ¿no? Hoy esta tecnología está, ¿no? Y en varios lugares, ¿no? Para poderlo usar. Esto es algo que sin duda va a tener un impacto. Nosotros ya lo estamos incorporando en la parte de consultoría, ¿no? Porque hoy podemos básicamente caminar una lechería sin estar a 1000 kilómetros de distancia, ¿no? Hoy esta tecnología, o sea, tiene sus cosas, ¿no? Tiene que tener acceso a Internet principalmente, ¿no? Pero una vez que esas cosas están solucionadas, generalmente en la parte rural, que ha venido el progreso a la parte rural, hemos visto que toda esta tecnología va a tener un impacto positivo sobre los sistemas de producción, principalmente en cómo cambia la parte de producción. Hay otra cosa que vemos de esto cuando uno va a estas lecherías, que es lo que ve, ve sistemas donde enorme, ¿no? Entonces ahora, básicamente, ¿qué es lo que hacen? La materia fecal se ha transformado en un commodity, en otro commodity importante. ¿Por qué? Porque los consumidores tienen una tendencia muy marcada a producir su propio alimento, no sean vegetarianos, o producir sus propias verduras, ¿no? El tomate, la lechuga, eso en la casa. Y eso genera una demanda enorme de compost, ¿no? Esto es básicamente, usan lombrices, estos son los sistemas que tienen, ¿no? Y a través de las lombrices generan lo que sería el compost. Y otra cosa que nosotros vemos hoy, que esto hace 10 años era muy difícil encontrarlo. Hoy es común en cualquier supermercado. Encontrar empresas enormes, grandes del agro que hoy se dedican a criar estos gusanos, ¿no? Esto tiene 50% de proteína, por supuesto lo usan en las aves, ¿no? Pero ya hay proyectos y tenemos proyectos que en algún momento es muy probable que esto también sea parte, ¿no? De las dietas que nosotros le demos a los animales. ¿Ah? Con esto me voy a detener acá, gracias a la audiencia, y tomar las preguntas que tenga el grupo. Bueno, Gustavo, más que agradecido, muy clara tu presentación, muy rica. Es para con cada slide seguir profundizando, muy bueno. Vamos a mirar a ver si hay alguna pregunta acá de la sala. Quizás hay alguna acá que te desafía más como veterinario y que te meten un poco en algunas cosas relacionadas con la salud de los animales. Y hay una que dice que si tenés cuantificado y realmente hacen seguimiento de hipocalcemia subclínica en términos de salud de las vacas posparto, monitoreando calcio en sangre, y si tenés experiencia con el uso de bolos de calcio liberación lenta en rumen para ese tipo de patologías. Sí, es una pregunta buena, muy buena. Sí, por supuesto lo tenemos, lo medimos. No es que se miden todos los animales. Nosotros lo que quiero dejar este concepto, porque no quiero dejar el concepto que vayan a tener que ir agresivamente a mirar las vacas, porque lo que notamos con eso es que afectan consumo, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es establecer los procesos y usan el calcio, la cetosis o el pH de orina como punto de control cómo andan los procesos, pero no en todos los animales, ¿no? Nosotros hacemos una vez por semana, imagínense que estos corrales a veces tienen 200 vacas, ¿no? Y hay 10 vacas que se sacan muestras de esto, ¿no? Entonces se miran en el tiempo. Sí lo hacemos, hoy tenemos tambos que usan dietas aniónicas, otros que usan, como controlan bien el potasio, no usan nada de esto, ¿no? Y otros que usan los quelantes de calcio, ¿no? Que es otra forma de manejar la dieta aniónica. O sea, es como que hoy tenemos 3 alternativas, digamos, de hacer. Si se hace, el calcio solo en su contexto no te dice mucho, ¿no? No te dice mucho porque el calcio hay que darle el contexto, ¿no? Por ejemplo, hay 3 vacas con hipocalcemia que van a encontrar en cualquier tambo. 2 van a estar en el corral de la fresca, ¿no? Pero una se puede caer por hipomagnesemia y la otra por hipocalcemia. Por ejemplo, perdió mucho peso antes de parir, ¿no? Y es muy probable que se les caiga, pero porque tiene hipomagnesemia, entonces no controla el metabolismo del calcio. El tratamiento cambia ahí. Y después van a tener otra vaca que se les cae, pero se les cae a los 120 días, esa se cae en los corrales de alta. Esa es porque tiene una relación, se le cambió el fósforo o el magnesio, ¿no? Uno de estos 2 minerales está mal en la dieta, entonces se caen atrás.
¿ah? Sí lo monitoreamos y los bolos de calcio le diría que toda la investigación que hay han sido consistentes y han mostrado que tiene un resultado positivo, ¿no? Lo que tienen que considerar ahí si tienen la gente para hacer el trabajo, ¿no? Que requiere para hacerlo bien. Muy bien, Gustavo, muchas gracias. Siguiendo ahí con dietas aniónicas, en preparto, hay una pregunta que apunta al balance mineral que consideras importante a la hora de trabajar con dietas aniónicas, en términos de formulación de dietas se están refiriendo. Bien, y ahí ¿cuál sería la pregunta? El balance Y que la... las relaciones más importantes, dice, ¿qué valores minerales consideras importante observar a la hora de trabajar en dietas aniónicas en el balance mineral de dietas preparto? Lo que pasa es que ahí tendría que ver, hay una cosa, o sea, a ver, lo voy a responder de esto porque es muy específico y no sé a cuál mineral están refiriéndose. Con todo gusto me pueden mandar un email y les puedo contestar Bueno, sin ningún también, problema. sí, también puede quedar. Lo que puedo hacer es manejarla, me falta un poquito de contexto, Carlos, para entender, pero esto creo que la estoy entendiendo de esta forma. O sea, cómo uno formula una dieta aniónica, ¿no? Lo primero que van a hacer ustedes, o sea, necesita, el balance anión-catión está formado por 4 componentes, ¿no? El sodio, el potasio, el cloro y el azufre, ¿no? ¿Y de dónde viene todo eso? Viene de 2 componentes. La dieta es una y el agua es otra. Entonces necesito tener determinada idea en algunos lugares de la calidad de agua, porque eso hace un componente, ¿no? En general, las dietas aniónicas, cualquiera sea, unas tienen más cloro y otras tienen más azufre. Otras tienen combinación de los dos, ¿no? Combinación de los dos. Lo que hacen es, básicamente, va a haber una concentración mucho más alta, ¿no? de los negativos, del cloro y del azufre, ¿no? Para generar la acidosis metabólica. La acidosis metabólica es lo que hace generar, ¿no? El cambio de pH en la orina, que es lo que ven. Y eso es lo que hace la activación, básicamente, de la absorción, ¿no? De todo el mecanismo de absorber calcio en el intestino, ¿no? Ese en términos básicos. Una vez que, generalmente nosotros lo que hacemos cuando usamos dieta aniónica, usamos dietas altas en calcio, tendemos a usar dietas altas en calcio. Es importante mirar las actualizaciones nuevas que han salido ahora de las NACEM 2021, de las tablas nuevas de manejo de nutrición. Generalmente estamos yendo entre el 1 y el 1,2 de calcio, o sea, las concentraciones de calcio cuando damos dieta es más alta, ¿no? Para prevenir esto. El magnesio es importante porque no se pueden quedar con poco magnesio, ¿no? ¿Y qué fuente de magnesio están usando? ¿No? Si es óxido de magnesio, ¿cuál es la fuente que están usando? Ahora las tablas nuevas tienen una mejor estimación de la absorción de los minerales que en las del 2001 nosotros no sabíamos. O sea, ahora hay un poco más de investigación sobre eso y se puede determinar con mayor eficiencia cuánto se absorbe, si es el 100% o es el 60% de lo que estamos dando de comer. Y con eso uno tiene que ajustar, ¿no? Cuántos minerales para hacer el balance anión-catión, las vitaminas, ¿no? Principalmente la D, la C, la D, la A y E, y el selenio, ¿no? Esas son las cosas fundamentales de las dietas en el preparto. Después por ahí si hay alguna otra, lo invito a que me escriban en particular qué No, es lo pero que creo que quieren estaba decir. bien contestada, creo que iba por ahí, digamos, a mirar solamente el balance anión-catión y que otros minerales poder verlos. Creo que por ahí venía la pregunta y vos lo explicaste. Claro, en la mayoría de nosotros se usa mucho la dieta aniónica acá por un problema es que no tenemos forraje de bajo potasio. Entonces estamos siempre usando esa dieta aniónica. Sí, hemos tenido un par de clientes que usan los quelantes de calcio. Tenemos problemas porque son inespecíficos. O sea, ¿qué significa con el problema? Funcionan, no se hace una dieta aniónica, nada, se usa el quelante, son caros. Pero son inespecíficos, eso sí lo hemos aprendido ahora. ¿Qué significa? Que no solo secuestra el calcio, secuestra magnesio, o sea, otras cosas. Entonces terminamos teniendo otros problemas que antes no los teníamos, como vacas que tiemblan mucho en los corrales de fresca. Y eso generalmente está asociado a la deficiencia de magnesio, ¿no? Entonces hay que entender la tecnología para poder cómo uno la puede aplicar de la mejor forma posible y sacarle lo mejor a cada tecnología. Y acá queda un espacio muy chiquito para una última pregunta, casi por un sí o un no. Porque la pregunta dice, ¿el estrés de calor disminuye el sistema inmune de la vaca y eso afectaría en la lactancia? El estrés de calor es excelente pregunta, Carlos. El estrés de calor sin duda que sí tiene un impacto enorme sobre el consumo, ¿no? Lo primero que tienen que ver. O sea, piensen ustedes que el confort está definido de 5 cosas.
acceso al agua, acceso a la comida, termoneutralidad, interacción positiva entre las instalaciones y las personas y el dolor. ¿No? Esas cinco cosas, los cinco libertades del bienestar animal, que eso lo tienen que incorporar en el manejo cuando están asesorando a alguien. El calor lo que hace es la termoneutralidad, te baja el consumo. No, te baja el consumo y por supuesto tenés animales, en el preparto se nota mucho en el peso de los terneros al nacer, baja mucho, ¿no? Y obviamente te baja los consumos, puede bajar a, no sé, 7 litros de producción de leche o más. Y el sistema inmune, sin duda, al no tener consumo tenés pérdida de peso y la pérdida de peso genera un problema metabólico y en el hígado lo sobrecarga, ¿no? Y eso es lo que ustedes tienen problema. El hígado es un órgano que modula el sistema inmune. Entonces, si no tienen salud en el hígado, es muy difícil que tengan salud en las vacas. Pero ¿por qué viene todo eso? Es por el impacto que tienen en el consumo de materia seca, negativo. Bueno, estamos entregando el bloque en horario. Les agradecemos, Gustavo, y bueno, le damos paso al siguiente disertante. Muchas gracias, Gustavo. Muy bien, gracias.